Bien, vamos a hablar de neurosis. Debería decirles que en mi currícula personal había algo que me faltaba. Yo ya había tenido las especialidades de medicina interna y de geriatría, pero tenía un vacío de conocimiento con respecto a determinados pacientes, familiares de pacientes, que me faltaba, sobre todo, entender para poder, es decir, entender no entendía, lo que no tenía era herramienta necesaria como para el abordaje, como para convivir, como para orientar a este tipo de pacientes que padecen de este tipo de patología, de la gran patología que es la neurosis en sí. Eso me llevó a hacer un posgrado de neurosis, 2 años con el profesor Rolando Imperiali, en la Asociación Médica Argentina, dependiente de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de la Universidad de Medicina, la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Y bueno, es un tema que a partir de ahí me entró a apasionar de una forma especial, porque realmente es como la base no solo de conocimiento de los demás, sino también de uno mismo. O sea que si tomamos como referencia la importancia del tema, ya no solo es para utilizarlo en pacientes, sino también en uno mismo. ¿Qué es la neurosis? En primer lugar, la neurosis hace referencia a un patrón de conducta repetitivo que suele producir ¿qué? Relaciones inadaptadas con el otro, con su entorno y consigo mismo. Es decir, situaciones de dificultades de adaptarse a lo que está pasando con la otra persona, con el entorno, con todo lo que te rodea y con vos mismo. Que a veces vos mismo no te encontrás incorporada a tu vida, como si tu persona, tu actuación fuera otra persona que está fuera tuyo. Esto ocasiona una cierta desesperación por no querer ser uno mismo. Es decir, yo no quiero ser como soy, pero tenés que serlo, o sea, no hay otra alternativa. O bien, una cierta desesperación por querer ser uno mismo. Yo quiero ser yo, pero no puedo serlo. Entonces, generalmente eso genera mucha contradicción, muchas dificultades en todos los aspectos, sobre todo dificultades adaptativas, que terminan después en enfermedades mucho más graves. El gran descubridor, el gran maestro que introdujo la neurosis dentro del estudio de los cuadros clínicos ha sido Sigmund Freud. Eso lo sabemos ya desde mucho tiempo. Fue quien desarrolló diversos trabajos en relación a las histerias y trastornos obsesivos, y en el año 1892 hasta el 99 fue lo que él denominó psiconeurosis. ¿Por qué le agrega la palabra psiconeurosis? Porque establece que la neurosis, más allá de tener síntomas somáticos en el cuerpo, de distinta naturaleza, digestivos, cardíacos, renales, tener síntomas como una entidad clínica, obviamente tenía un desenfreno, un desenfoque en el aparato psíquico. Por eso le agregó psiconeurosis. En realidad está muy bien, más allá de lo discutido que está el tema, hoy en realidad podríamos decir que son psiconeurosis, donde sí en realidad intervienen síntomas que parecieran ser síntomas orgánicos, pero que están originados en desajustes de tipo psicológico. Para Freud, el paciente posee un caudal de angustia. Recuerden esta palabra, angustia. Un caudal de angustia que se va depositando en forma de miedo, ataques de angustia, pero ataques que complican, hasta diría yo, la vida del paciente que lo padece. El término
hace referencia a un trastorno mental sin evidencia de lesión orgánica. Digamos que los síntomas que pueda llegar a tener en el organismo, en el estómago, en el corazón, en el pulmón, en la piel, no lo vemos, no podemos identificarlo. Sin embargo, se caracteriza por sobre todas las cosas, todo el cuadro clínico que puede ser muy jodido, por la angustia y el miedo. La angustia y el miedo. El sujeto, es decir, la persona que está padeciendo esta situación, mantiene conexión con la realidad. Esa es una gran diferencia con cualquier otro cuadro. Después vamos a hablar de la psicosis en la clase que viene. Pero justamente el paciente psicótico no tiene más remota idea o se desajusta totalmente de la realidad. Este no pierde en ningún momento el sentido de la realidad. Cada portador de una neurosis puede ser totalmente lúcido, con una inteligencia brillante, evolucionando normalmente. Lo que sí acarrea es este estado de angustia, de miedo, de inseguridad, el cual vamos a tratar de comprenderlo en la clase de hoy. El sujeto, como decíamos, mantiene conexión con la realidad, pero presenta la necesidad de desarrollar conductas repetitivas, es decir, repetir más o menos lo mismo siempre, y en muchos casos desadaptativas, es decir, con dificultades adaptativas para disminuir ese estrés. En realidad deberíamos decir distrés, porque el estrés es un estado normal. El distrés es obviamente un estado patológico, un estado de dificultad de adaptarse a la realidad. Hay un micrófono abierto. Sí, es conveniente que todos cierren su micrófono para evitar ruidos agregados. Bueno, cierran el micrófono mejor, si no los tengo que cerrar de acá. Acá me sale que es de Blanca, que está abierto. Blanca, cerrar el micrófono, Blanca. Bueno, esperemos que pueda cerrar el micrófono. Me parece que no lo escuchó. Ah, pero ahora no está más. Silenciado. Ahora sí. Bien, también un rasgo de características que le es propio durante toda la vida, de variedad, de gravedad variable. No todos los neuróticos se van a presentar con el mismo grado de dificultad. Puede presentarse como leves o como graves o muy graves cuadros de tipo neurótico. O sea que tenemos que tener presente que, como todas las enfermedades, tienen un rango en cuanto a su presentación. Quien ha participado mucho en la descripción de estos trastornos neuróticos ha sido Gestalt, que es una nueva corriente que introdujo algunos cambios en el diagnóstico, tratamiento y forma de ver la patología. No me interesa que ustedes sepan mucho de esto, pero sí que por lo menos tengan una idea, porque por ahí van a sentir hablar y van a decir, ¿y esto de dónde salió? En realidad, tenemos acá la razón de poder decirlo. El Gestalt es un término que proviene del alemán. No tiene una traducción única, pero se entiende como forma, también traducirse como figura, configuración, estructura o creación. Es todo lo que Gestalt ha tenido la posibilidad de describir. La mente del paciente con neurosis configura a través de ciertas leyes elementos que llegan a través de canales sensoriales, la forma de ver las cosas, la memoria, la forma de estructurar pensamientos, el desarrollo de su inteligencia y la forma de resolver los problemas. En nuestra experiencia del medio ambiente, esta configuración tiene un carácter primario por sobre los elementos que la conforman. Y la suma de estos últimos por sí solos no podrán llevarnos, por tanto,
a la comprensión del funcionamiento mental. ¿Qué quiere decir? Alguno vio la clase de biología, quizás el año pasado, pero bueno, me recuerdo, cada uno es como es y no de otra forma. Todo esto depende de nuestro ADN, nuestro ácido desoxirribonucleico, que es encargado de conformarnos a nosotros, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Es decir, que nuestras reacciones, tanto corporales como psicológicas, van a ser exclusivas. ¿Por qué? Porque tenemos un ADN único, un ácido desoxirribonucleico único. Por eso se llama fenotipo y genotipo. El genotipo es como somos, gordo, flaco, pelo ensortijado, cola grande, qué sé yo. Es toda una estructura genética. Y el fenotipo es la personalidad. Cómo somos nosotros, nuestras respuestas emocionales, cómo nos ponen en la sociedad. Eso es lo que se altera precisamente en la neurosis. Por eso puede haber distintas visiones, pero en definitiva es siempre lo mismo. Este planteamiento se ilustra con el axioma. El todo es mayor que la suma de las partes, con lo cual se ha identificado con mayor frecuencia a esta escuela psicológica. Es decir, uno puede tener distintos tipos de síntomas, detalles, distintos comportamientos, inclusive transitorios, pero en definitiva, todo eso configura un todo, una persona tal como es. Es precisamente lo que tenemos que destrabar. Si eso le ocasiona malestar funcional, le acentúa su angustia, su problema existencial, y obviamente necesita tratamiento, porque si no corremos serio riesgo que de una neurosis derive a enfermedades muy graves, mucho más graves, como pueden ser los trastornos de ansiedad, la depresión, y la depresión como término final, porque la depresión no es como síntoma, sino como enfermedad, es una enfermedad que no tiene cura, y la cual va a tener que tratarse durante toda su vida. Podemos prevenirla, por supuesto, con el tratamiento de estas neurosis que son a veces tan significantes en la vida de las personas. Recordemos algo que es muy importante. Por neurótico que sea una persona, nunca pierde el juicio de realidad, nunca se desconecta de la realidad, con lo que tenemos un arma muy valioso. Tenemos la posibilidad de que su pensamiento y su razonamiento permitan interpretar qué es lo que está pasando. Distinto es el paciente psicótico o esquizofrénico que no entiende lo que pasa. O lo entiende parcialmente, en definitiva, nunca va a cambiar la estructura de su pensamiento final. Ustedes van a decir, está medio complicado entender esto, pero en la medida que vayamos avanzando, se va a hacer cada vez más fácil. Eso se los aseguro porque es así. Y después, no obstante, eso le va a terminar gustando. Perdón, una consulta Sí, que no llegué a escuchar. ¿Qué tipo de personas son las que nunca se desconectan de la realidad? ¿Te dijo? los psicóticos, esquizofrénicos, Ah, enfermedades psicológicas y psiquiátricas graves, sí, mucho más graves que una neurosis, obviamente. Del cual le vamos a dar un espacio, una clase especial, y lo tienen que conocer. Paciente sí, con brote psicótico, voy a dar un ejemplo que no corresponde, pero como es una persona pública, sí, en el caso de Chano, que está bien que su psicosis es derivada por las adicciones, pero no deja de ser un trastorno serio. ¿Por qué? Porque, bueno, ha tenido muchos accidentes, inclusive con riesgo de matar personas, a la policía, a la madre, accidentes de auto. Es decir, que en los brotes psicóticos pierde el juicio de realidad. Que actúa totalmente desalojado de lo que está haciendo. El neurótico nunca pierde el juicio de realidad. Más allá que tienda a aislarse, más allá que tienda a la depresión, nunca deja de relacionarse con los demás. Saber hora, día, conocer las personas, etcétera, etcétera. gracias. ¿Quedó claro la diferencia? Sí, sí. Vale.
La Gestalt adopta un punto de vista de la salud en lugar de la enfermedad. Entonces se pone el énfasis en el mayor o menor grado de conciencia. Digamos que lo que aporta Gestalt a la neurosis es, de alguna forma, una clasificación en la gravedad. Y de ahí estas imágenes, que por ahí vamos a ver una enorme cantidad de estas imágenes, las cuales nosotros, de acuerdo a nuestra percepción, vamos a identificar en una imagen o una niña o una anciana. En realidad, lo que nosotros observamos en la imagen, de alguna forma nos está haciendo el diagnóstico de esa percepción. Nos está dando un grado de complejidad de su neurosis. Ya vamos a ver cuáles son los mecanismos de la neurosis, para qué nos sirven y para qué nos sirve ver esa imagen y qué es lo que primero nosotros vemos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que primero ustedes vieron ahí? ¿Una anciana o una joven? Yo vi una joven, Yo una chica. Sí, una joven, una chica. ¿A una la chica. anciana no la vieron? No. No, Búsquenla. Búsquenla y me Yo no dicen distingo cuando la nada que es peor. a ver. Te doy un minuto. Bueno, ¿No ven la anciana? ¿Te la enseño? sí, porque no. Bueno, esta es la cabeza, la cabellera. Esta es la nariz. Sí, Este es el ojo. Esta es la boca. Este es el perfil de la anciana. ¿Lo ven? Miren la nariz. Típica de una Ay, no anciana. puedo, Sí, ahí lo no vi. puedo. No, yo Ay, no. ¿la vieron? ¿Vieron que hay que buscarla? Bueno, ya vamos a ver otra. Es un ejercicio para ver qué es lo que salta primero. Me alegra que hayan visto la niña primero. Yo veo primero la anciana. Bueno, sigamos. Sí, está como la cabeza agachada. Exactamente. Está mirando hacia el La piso. mujer joven no está de perfil como mirando hacia Mirando adentro. hacia el futuro, ¿no? tal cual. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, ya por lo menos saben interpretar un gesto. Perdón, Ujú. pero yo no sigo sin ver la anciana, ¿eh? No, bueno, te mando el material y después te vas Tiene una nariz grande, a sería. La nariz la veo, pero La después me pera en descoloca. punta y está como mirando para la abajo. pera, acá. La pera alargada, Sí. como toda pera de todos los ancianos, que se alarga la pera. Ay, la Los vi, ojos la vi, cerrados. la vi, la vi, la vi. Ah, bueno, genial. Bueno, me gustó eso. Ahí El está. gesto supone la neurosis como un oscurecimiento de la conciencia, un deterioro del darse cuenta. Pérez, que es otro estudioso, define como el síntoma de una maduración incompleta. El estado neurótico, ¿no? Estoy hablando de que no es tan fácil hacer el diagnóstico. Relaciona la maduración logrando un autoapoyo basada en el apoyo del ambiental al principio, es decir, que tendrá mucho que ver con la educación y el medio ambiente en el que se desenvuelve. Para Gestalt, la neurosis no es una enfermedad, sino una forma de ser, una forma de estar en el mundo. No tengo una neurosis, soy un neurótico. Muy buena apreciación. ¿Quiere que le dé una noticia? No es agradable, pero no se enojen. Todos somos neuróticos. Lo importante es saber en qué medida, si la neurosis que padezco me va a acarrear una enfermedad o la voy a poder sobrellevar por mi capacidad adaptativa. ¿Entendido? Por esa Claro. misma razón, el psicólogo alguna vez le habrá dicho, todos tienen que psicoanalizarse. De alguna forma, psicoanalizarse es lo mismo para el aparato psicológico que tomarle la presión al que es hipertenso. ¿Todos son hipertensos? No. ¿Y cómo sé yo que una persona es hipertensa o no si no le controlo la presión? ¿Podría llegar a saber que una persona es hipertensa si no le tomo la presión? No. No. ¿Podría saber si la neurosis No. del paciente es grave, que pueda desembocar en males mayores si no hago un psicoanálisis? No. Y no.
Bueno, entonces ya empezamos con una base fundamental. Yo escucho por ahí, y ojo, lo escucho de personas que son profesionales. Yo no creo en los psicólogos. Yo digo, no tenés que creer. Es ciencia. Vos creés o no creés en algo religioso, en algo de cuestión de fe, y es muy aceptable. Pero en el psicólogo no hay que creas o no creas. El psicólogo es ciencia. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te haces tratar o no te haces tratar? ¿Te haces psicoanalizar o no? Pero no es una cuestión de no creer. Porque por otra parte también es bueno, porque ya vamos a hablar del psicoanálisis. No todo el mundo puede psicoanalizarse. Ojo, también es cierto, y ya vamos a ver ese tema. Sigamos porque si no, no terminamos. Pero dije que es apasionante el tema. Bueno, ahí tú qué ven. Veo una mujer y veo Yo un hombre, un hombre que está tocando trompeta, una, Un sí, saxofón. ajá, un saxo, hombre ¿eh? narigón y una mujer. Sí. La cara de una mujer y un Y hombre la narigón. cara de la mujer la vieron todos, ¿no es cierto? Sí, Sí. sí, sí, sí. Y ahí qué ven. Eh, Ahí dos veo caras, dos caras y un dos, florero. Dos perfiles. Muy Y un bien. dos florero, Y un perfiles. jarrón. Ah, y un Sí. jarrón. un jarrón, Bueno, sí. después vamos a hacer un montón de esos ejercicios. Y Los hago ustedes siempre. mismos Me lo van a encanta hacer ese porque les va a enseñar a ver lo que alguien no va a ver. Es decir, que el paciente con neurosis muchas veces no ve lo que le pasa. ¿Por qué? Porque tiene una percepción, una autopercepción cambiada, distinta. Profundicemos un poquitito sobre lo que hablamos para ir entendiéndolo mejor. La neurosis es la máxima riqueza y a su vez su máxima pobreza. Ojo, su máxima riqueza porque permite la idealización, estimula el pensamiento, fortalece las emociones, todo mientras esté en equilibrio. Recuerden la palabra homeostasis. Mientras esté en equilibrio el aparato psicológico, del cual ya lo vamos a ver, todo va a estar fenómeno y ser y tener neurosis, a veces agranda la imaginación, la creatividad y demás. O bien la máxima pobreza. ¿Por qué? Porque agobia a veces las dificultades adaptativas que produce esa neurosis. Entonces el paciente se angustia, tiene miedo, se aísla. Hay grandes maestros de la pintura, de la literatura, del deporte, de la ciencia que se han súper destacado y han sido neuróticos severos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. La riqueza, porque mi neurosis me permite sobrevivir a lo largo de la historia. Y la pobreza, porque es su mayor límite, porque le impide vivir plenamente su vida, inclusive sus éxitos. Inclusive sus éxitos. Porque está aquella persona que hace todo bien y ella dice, me salió todo mal. En el trabajo terapéutico hay que desestructurar y volver a estructurar de una distinta manera las mismas piezas. La cura sería no hacer algo, sino dejar de hacerlo. Dejar de hacer aquello que repito una y otra vez día a día. El comportamiento neurótico es predecible. Al estructurar un carácter, vemos y repetimos siempre las mismas cosas. La neurosis nos elude de responsabilidades. Eso es lo que por ahí equivocadamente podemos llegar a creer. Queremos y no queremos al mismo tiempo. Ese estado de indefinición es sumamente agobiante, ya no solo para el paciente, sino también para quienes lo acompañan. Es decir, muchos comportamientos neuróticos se ven en los niños. Pregunta, ¿hay neurosis en los niños? Y sí. Niños, cuando digo niña y niña, no estoy con el idioma inclusivo que no, al decir niño no digo niña. Digo niño y niño. ¿Se entiende eso? Está sobreentiende. Generalmente el niño quiere hacer algo,
Se lo das y dice, no, ahora no lo quiero. ¿Qué haces? ¿Lo reventás a piña? No. Eso es una forma de ir conociendo, de teniendo presente tal cual es esa persona, ese niño, ese joven, esa persona, su personalidad. Y obviamente, y afortunadamente, todos somos distintos. Digo afortunadamente porque si fuéramos todos iguales sería muy aburrida la vida. El trastorno neurótico no es enfermedad en el sentido biológico. O sea, ¿por qué? Porque no hay una alteración biológica. Sí hay una alteración psicológica. Es un concepto psiquiátrico que hace referencia a un problema específico del ser humano. Un dilema de cariz existencial que se vincula al hecho de que cómo nos relacionamos con nosotros mismos y de cómo afrontamos la vida. Esa es la realidad y la verdadera respuesta. No vamos a encontrar la neurosis en un análisis, en una tomografía computada, en una resonancia magnética nuclear, en el estudio que quieramos, en el examen físico que quieramos. Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? En la investigación de su aparato psicológico, en la investigación de su personalidad. Por eso Freud, y ya acá me estoy adelantando, ya vamos a ver más adelante cómo resuelve este problema a través del estudio de la personalidad. La estructura de la personalidad nos va a determinar el comportamiento, la conducta de esa persona. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con nosotros mismos? Fundamental. Y de cómo afrontamos la vida es la base del entendimiento de las neurosis. Siendo conscientes de nuestras limitaciones y de nuestra propia muerte. Ojo, ¿por qué? Porque hay neurosis fóbicas, y el nombre lo está diciendo, que tiene un rechazo específico a algo. Por ejemplo, miedo a la muerte, miedo a un insecto, miedo a una araña, miedo a las alturas, miedo a ser enterrado muerto, vivo, perdón, etcétera, etcétera. Miedo a todo. Miedo a los gatos, miedo a un sapo, miedo a una rata. O sea, hay fobias específicas, pero ya vamos a hablar de fobias, no nos vamos a adelantar. Bien, seguimos. Al ser una especie con pensamiento simbólico, estoy hablando de la persona humana, estamos atravesados por características que solo a humanos les son propias, como cuáles: el deseo, la capacidad de elección, la percepción de la trascendencia, estar en la búsqueda de algo siempre más allá. Siempre vamos a estar en la búsqueda de algo más allá. Y en la búsqueda, obviamente, del placer. Es nuestro objetivo, nuestra meta de vida. En esa búsqueda permanente. ¿Alguna vez encontramos lo que estamos buscando? Jamás. Por eso, cuando nos aproximamos al estado de máxima felicidad, que pareciera ser que logramos lo que buscamos, se derrumba toda esa historia para empezar a buscar de nuevo. ¿Por qué? Porque la búsqueda del placer la tenés única vez al máximo, que es en el recién nacido, cuando se prende de la teta de la mamá. Ese es el momento de máximo placer. Y la búsqueda de ese placer es durante toda la vida querer volver a ese momento. Como no se llega, obviamente vas a seguir en la búsqueda permanente. Nunca vas a estar en un estado de satisfacción total. En algunos casos, cuando esto es patológico, obviamente aparecen las neurosis. Y estas mismas a veces pueden ir acompañadas de una cierta desesperación y una expresión de sufrimiento en forma de ansiedad o de malestar emocional. El no lograr lo buscado, el no entender lo que encuentra, el estar en estado de insatisfacción permanente. Cuando estas manifestaciones sintomáticas producen dificultades para adaptarse al entorno, mantener relaciones saludables o incapacidad para llevar una vida satisfactoria, es ahí cuando hablamos de ¿qué? De trastorno neurótico. Ahí ya podemos empezar a hablar, es la persona que no se conforma con nada.
que siempre está desconforme, a pesar de haberse tenido el éxito, pero siempre va a haber una cuestión de insatisfacción. Este es un cuadro maravilloso que muestra este estado de insatisfacción. Y bueno, excelentes pintores, Rembrandt, Van Gogh, han descrito en forma brillante estos cuadros en todo su cuadro, en toda su obra. Dicen Van Gogh es el especial, el elegido, del cual ya lo vamos a ver en alguna imagen. Y la neurosis, entonces, para ir redondeando, es una interpretación desenfocada. Es decir, este tipo tendría, esta chica, este muchacho tendría que estar, está todo bien, ¿no? Pero para él no. Pues lo mismo, no encuentra. O encuentra el problema en el otro, pero lo encuentra. O sea que ese grado de insatisfacción, ese no encuentro de esa plenitud, lo lleva a que aparezcan los trastornos neuróticos. Estos trastornos se vinculan al hecho de vivir la existencia a partir de una interpretación desenfocada de uno mismo, y esta interpretación a menudo persistente genera la angustia y el malestar, que no solo, les aclaro, mis queridas alumnas, lo padece el enfermo, lo padece toda la familia, todo el barrio, todo el curso. Y por eso le vamos a hacer bullying, lo vamos a discriminar. No, absolutamente. Por eso es bueno saberlo. Nosotros vamos a trabajar con enfermos, con familiares de enfermos. Y tenemos que estar atentos a estas situaciones, los cuales va a estar siempre el que está desconforme. Haces todo bien, hiciste todo bien, sin embargo, va a encontrar un defecto. O sea, si yo no lo sé, hasta me puedo violentar. Si lo sé, entenderé la situación. Y eso es bueno para medir el comportamiento ante situaciones en las cuales una persona que no tenga formación o información lo va a tomar como una agresión, como un estado de enfrentamiento, y no es así. Es simplemente cuestión de su personalidad, que hagas lo que hagas, nada va a estar bien. Personas que se frustran y se culpan con facilidad, que se preocupan en exceso, que nunca se acaban de sentir preparadas, que posponen sus decisiones y se ven a sí mismas por la vertiente más perjudicial. Sí, nada conforma su espíritu, nada conforma, nada le produce la conformidad definitiva. La idea popular que tenemos de ellos son los personajes en las películas de Woody Allen. Si vieron alguna, traten de recordar, y si no, es aconsejable que alguna vez lo vean, porque generalmente este actor, más allá de su vida disipada, en su vida personal, en el cine ha sido realmente una muestra cabal de lo que es un neurótico. Excéntricos, hipocondríacos, es decir, que están enfermos siempre de algo, obsesionados en exceso por cosas y situaciones ante las cuales todos podríamos sentirnos identificados. Es decir, ojo, que no sirve también como automedida. ¿Cómo mido yo mi comportamiento? Y en relación a los demás. Por cosas, situaciones ante las cuales todos podríamos estar identificados. ¿Por qué? Porque seguramente nos han pasado, y si no nos han pasado, nos van a pasar. ¿Cómo que situaciones? Nuestro comportamiento ante el sexo, en nuestro comportamiento ante la enfermedad, ante la muerte, ante situaciones de todo tipo que van a generar un estado de angustia por encontrar un sentido a la vida. O sea que siempre va a haber una historia atrás. Esta dificultad adaptativa, vuelvo a reiterarlo, más allá de que sea muy repetitiva la cuestión. La neurosis hace referencia a un patrón de conducta repetitivo que suele producir relaciones inadaptadas con el otro, con su entorno y consigo mismo. Recuerden siempre que ante la presencia de un neurótico, la que la pasa mal no solo es el neurótico, sino absolutamente todo su entorno, de todas clases. Bien,
una cierta desesperación. Esto ya lo habíamos dicho antes, pero lo repetimos. Por no querer ser uno mismo, si yo no quiero ser como soy, pero lo tengo que ser. No me queda otra alternativa. ¿Verdad? O una cierta desesperación por querer ser uno mismo y no poder serlo. Todo eso puede potenciar la aparición de síntomas del espectro de la ansiedad o de la depresión. Ojo, ya lo habíamos dicho antes, todo esto está bárbaro. ¿Tiene solución? Sí, en la prevención, en el psicoanálisis, en el tratamiento precoz. Pero una vez que esto pasó, si no pudimos frenarlo, establecer un corte, este paciente va a ingresar a un trastorno de ansiedad, el cual ya va a necesitar otro tipo de terapia, o una depresión, que es un cuadro psiquiátrico severo. Tipos de Perdón, ¿puedo neurosis. hacer una consulta? Sí, querida. Cuando uno va al psicólogo, hay dos tipos de terapia, ¿no? Que se pueden hacer, tengo entendido yo. Psicoanálisis y cognitivo-conductual. Los dos son psicoanálisis. Lo que pasa Ah, es que el psicoanálisis tradicional, el sí, de Freud, utiliza una determinada técnica. Luego, Lacan, más adelante, estableció una técnica basada en el psicoanálisis de Freud, el cual es, sí, es terapia breve comportamental. Quiere decir que va a actuar sobre el problema de conducta que está padeciendo ahora el paciente, claro, no el que sí, padeció desde su infancia. Por eso, el psicoanálisis tradicional sirve para las neurosis, de todo tipo, neurosis histérica, la fóbica, la obsesiva. En cambio, el psicoanálisis de Lacan, el lacaniano, el psicoanálisis breve comportamental conductivista, es de tratar lo que le está pasando al paciente ahora. Por eso es el ideal para los trastornos de ansiedad, para los ataques de pánico, para la ansiedad claro, generalizada, para el estrés postraumático, para el trastorno obsesivo compulsivo, es decir, para otro tipo de patologías. No es que claro, uno sea mejor que el otro, no. Uno es para una cosa y el otro es para otra cosa. claro, los resultados son en distinto tiempo, sería. Los resultados son distintos. ¿Por qué? Porque si yo a un paciente que ya está con un trastorno de ansiedad y empiezo a escarbar sobre su infancia, sobre su juventud, sobre el comportamiento de sus padres, y termino enfermándolo más. Entonces Claro, yo al paciente que sufre trastorno de ansiedad le hago una terapia breve de su conducta. ¿Qué te pasa ahora? Claro, trata ese caso nada más. Exactamente, por eso es una terapia de 20 minutos, 40 minutos, no más. Si no, ya lo está pasando para otro lado y ya se empieza como a Sí, desequilibrar. puedo hablar en criollo, ¿no es cierto? Estoy entre gente Sí, grande y sirve para cagar. Por eso es como la dosis de un medicamento. Un medicamento es bueno, pero sí, depende de la dosis. Si yo claro, le doy dosis de más, termino claro, enfermando. Si le doy dosis de menos, no le hago nada. claro. Tengo que darle el medicamento a la dosis justa. Justa, claro. El análisis lo mismo. Yo, si se trata de una neurosis, Sí, tengo el psicoanálisis de Freud. Si se trata de un trastorno de ansiedad, a los cuales sí, Freud los llamó psiconeurosis, eso sí. lo tiene que tratar con otra terapia distinta. Claro, claro, Pero no deja esa de era, ser era mi duda. psicoanálisis, nada más que adaptado a otro tipo de enfermedades. sí, sí, Te Claro, digo más, en el año 1926, sí, Freud ya fue declarado demente. Y muchos escritos de Freud que no fueron nunca publicados, yo tuve acceso a esos escritos porque en la tesis final de mi especialización en neurosis, con un grupo hicimos un análisis, un estudio de los papers no publicados de Freud, que los conseguimos en el Index Medicus. Ahí, Freud, cuando ya nadie le entendía ni creía lo que decía, escribió, escuchen bien lo que digo, año 1926,
escribió, hay una neurosis de ansiedad o psiconeurosis que mi terapia psicoanalítica no funciona. ¿Por qué? Porque hay sustancias químicas que producen la enfermedad. Es más, escribió, dentro de 40 años aproximadamente se van a descubrir estas sustancias químicas. ¿Qué les digo? En el año 1980 se descubrió la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que la deficiencia, la falta de serotonina provoca los trastornos de ansiedad. Sí, eso sí. Por eso salieron los ansiolíticos que tienen y se utilizan como medicamentos en los trastornos de ansiedad. Por eso, si queremos curar un trastorno de ansiedad nada más que con psicoterapia, perdemos el tiempo. Porque tenemos que hacer la terapia breve, conductual, la de Lacan, más medicación. Pero ya me estoy metiendo demasiado, porque este tema me gusta mucho y es... Sí, es realidad, a mí me encanta también. ¿Eh? A mí Sí, me a mí gusta, también. me interesa mucho. Pero Ah, bueno, seguro para que sí, otra es clase. lindo. Es apasionante. Yo dejé de estudiar otras cosas por estudiar esto. Pero Sí, bueno, está muy bueno. no sé, uno es loco y ya nació loco, no se va a curar ahora, menos que Ah, seguro. no, más vale eso. Bueno, sigamos que se pone lindo, porque después tienen todo esto escrito. Sí, sí, sí. Los tipos de neurosis. ¿Cuál es la clasificación clásica? ¿Por qué clásica? Ustedes van a decir, ¿hay otra? Ahí sí, hay varias. Pero no se vuelvan locos. Vamos a ajustarnos a esta. La obsesiva, la histérica y la fóbica. Cada una representa diferentes modos de situarse dentro del vacío existencial que a menudo puede producir angustia. ¿Está claro? Recuerden, por eso le dije angustia y miedo. Son los síntomas que aunque el paciente no lo diga, es lo que tiene. También representan diferentes modos de hacer con el deseo, la toma de decisiones, la incertidumbre y la siempre compleja relación con los demás. Es como que, viste, no le gusta nada. Haga lo que haga, nada. ¿Y ustedes conocen a alguna persona así? Digan la Sí, verdad. sí, He conocido, sí, sí. En la vida Creo que misma, son mucho más de la cuenta, me parece. en la vida misma ya ni recuerdo, pero uno sí está en contacto y ves que hay gente así. Bueno, vamos a ver cada una de ellas así, muy por arriba. Mm. Tipos de neurosis, la obsesiva. La obsesiva está estructurada alrededor de un deseo prevenido o imposible de realizar. Nunca acaba de llegar a su objetivo. La duda y la procrastinación sus insignias. Y todo debe estar bajo control. Esa es la principal presentación de la neurosis obsesiva. Procrastinación viene del verbo procrastinar. Procrastinar significa dejar lo que yo tengo que hacer hoy para mañana. Generalmente el neurótico obsesivo deja cosas que no puede hacer hoy por falta de tiempo para hacerlas mañana. Lo que no se da cuenta es que lo que no hizo hoy lo dejó para mañana, lo sigue repitiendo todos los días. Cuando quiere acordar, tiene tanto atrasado que su misma obsesión termina enfermándolo. Y grave. No es raro encontrar hipertensión arterial en pacientes que son procrastinadores, en pacientes que acumulan trabajo, que acumulan compromiso, que lo van a dejar para mañana, que lo dejan para pasado, que lo dejan la semana que viene. Cuando quiere acordar, se les juntan todos. Y la dificultad para poder solucionar esas situaciones genera una neurosis. Primero, que si fuera una neurosis, es más o menos pasable. Pero si es un trastorno de ansiedad, y sonamos, porque es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo que ya necesita un tratamiento, porque las complicaciones pueden ser graves. Hipertensión arterial, taquicardia paroxística nocturna, úlcera gastrodenal, ya trastornos somáticos corporales graves. Cáncer. ¿Qué va a decir cáncer, doctor? Sí, cáncer. El estado de ansiedad lo lleva a estar más enfermo o tener
un síntoma determinado, y a lo mejor ocultarlo, no decir lo que siente, que a lo mejor es un cáncer, o a lo peor, no a lo mejor. Por eso también hoy los oncólogos no es que molesten, al contrario, estimulan mucho el diagnóstico precoz, antes de que aparezca el tumor, o bien in situ, quiere decir cuando recién aparece. ¿Vamos a buscar las causas? Y bueno, seguramente vamos a encontrar mucho originado en lo que estamos hablando. El obsesivo siempre reserva para el día siguiente el compromiso de su verdadero deseo. ¿Por qué no lo puede resolver ahora? O porque no tiene tiempo, porque no tiene ganas, porque está angustiado, o porque está pensando en otra cosa, o porque se repite permanentemente la estrofa de una canción, o de un hecho determinado. Discutió con alguien en la calle y llega al trabajo y está pensando permanentemente y no se saca ese pensamiento acuciante de que se peleó con alguien en la calle y su trabajo no rinde, no termina de hacer lo que tiene que hacer. ¿Se entiende lo que es procrastinar? Sí, sí. Bueno, Sí. ustedes no Sí, procrastinen sí, sí. nunca. No, por favor. Aunque muchas veces la procrastinación se hace en forma inconsciente. Sí, es verdad. Esto está bien. Inconsciente. No consciente, porque si fuera consciente, lo podés manejar. Lo inconsciente no lo podés manejar. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, no se apure. La histérica. La neurosis histérica se fundamenta en un deseo insatisfecho. Esta es serio. Da igual lo que elija, siempre persistirá la sensación de pérdida. Lo mejor siempre será lo que no se quiere. Y sus decisiones siempre le llevan a elegir lo que no quiere. O lo que le hace sufrir. Está 2 horas mirando vidriera, buscando un determinado zapato. Lo encontró, lo compró. Llegó a la casa y dice, pero esto no es lo que yo quería. Ah, pero eso pasa casi todas las mujeres. Bueno, histeria viene de histero, que es el útero. Por eso se identificó a la histeria como una enfermedad de las mujeres. Que en realidad, neuróticos son hombres y mujeres por igual. Por Lo eso que a veces pasa se es que escucha la mucho histeria es histérica mucho que más evidenciada en la mujer. Sí, exactamente. Claro. En cuáles los síntomas somáticos son más frecuentes. Bueno, yo no puse cosas acá que en el estudio de la histeria fue cuando se utilizó por primera vez los vibradores. Y bueno, hay imágenes, dibujos, porque en esa época no había fotografía, de la colocación de vibradores como para aliviar el cuadro de la histeria. Bueno, hoy no, obviamente, que eso no pasa. Pero bueno, eran maniobras que se utilizaban en algún momento de la historia, mucho antes de Freud, ¿eh? Antes de Freud, hasta que Freud la describe y puede encasillarla dentro de un cuadro patológico. Tal vez así que hoy... Vaya forma de querer encontrar la respuesta. ¿Cómo? Vaya forma de querer encontrar la solución, digo. No, nunca es la solución. Pero era un alivio, claro. era un placebo. O sea, no solucionaba el problema, pero Claro, era una maniobra la que, dejaba tranquila. qué sé yo. Yo no estuve presente en esos momentos, pero hay mucha bibliografía, muchísima. Entonces, bueno, querer o reventar. Sí, de acuerdo. Bien, la neurosis fóbica, eso ya lo dijimos. Pero mientras sea una neurosis no pasa nada. El tema es cuando se transforma la fobia en un trastorno de ansiedad. El paciente puede llegar hasta suicidarse por lo que ve. Porque la fobia lo lleva a tener alucinaciones, delirios. En este caso todavía no. Pero la angustia y el miedo a lo que tiene fobia es evidente. La neurosis fóbica evitará el contacto con lo que quiere o le gusta. Muchas veces es una contrafobia. Yo quiero a esta persona, pero sin embargo me da fobia y lo rechazo. Es un estado difícil de explicar, pero suele suceder. Porque te quiero, te apoyo. Es decir, no solo fobia a un elemento específico, a un gato, la fobia social, la fobia qué sé yo,
a lo frío, a las alturas, a lo que fuere. Mirá, hay un tal Vallejo que estudió todas las fobias. Se ve que estaba al pedo el hombre, pero que estudió todas las fobias, son como 200 fobias que describió. Bueno, antes Sí, tenía sí, más son tiempo muchas. para todo. Y describió todas las fobias, sin Vallejos, en el año... Ay, acá le voy a dar, entonces mejor no lo digo. Pero mitad del siglo pasado. En la neurosis fóbica, el miedo dirigirá su vida y la angustia fomentará una conducta evasiva y evitativa. Le dicen, vamos a tal lado, pero hay cucarachas. No tiene fobia a las cucarachas, no va. Y ya después empieza, cuando le invitan a salir o algo, ya empieza con la agorafobia que se llama. Es decir, ya el terror a salir por encontrarse con el elemento fóbico. Las multitudes. Otra cuestión, el encierro, las colas del cine, la cola del banco. ¿Hay cuántas personas que sufren ataques de pánico? Sí, yo tuve En La tiempo Rioja, tuve tuve en el pánico. Mundial de Padres, hubo una persona que hizo una cola prolongada, dice, le faltaba el aire, que esto, que lo otro, que llamaron a una ambulancia. Yo tenía un ataque de pánico, yo no quise participar porque yo estoy viejo, no me quiero hacer responsable, pero vi que era un ataque de pánico, evidentemente. Yo, No doctor, aguantaba la tuve cola, pánico. la multitud. Sí. Tuve ataque de pánico yo, hace un tiempo atrás. Es tremendo, pero ahora no vamos a hablar Por de ataque de experiencia. pánico, si no salimos más. Sí. Ya vamos a hablar en trastornos de ansiedad y ataque de pánico. Yo El tuve, vocablo griego de fobia significa horror, pánico y miedo, terror irracional, persistente relacionado con un objeto o situación, que objetivamente no es fuente de peligro, puede ser experimentado en forma de desaliento, fatiga, palpitaciones, transpiración, alteraciones de la respuesta pupilar, náuseas, temblor, pánico, etcétera, etcétera. Pero recuerden que siempre una neurosis está por debajo de un trastorno de ansiedad. Es una psiconeurosis, es distinta la historia. Por eso es distinto el tratamiento. Que quede claro esta historia, porque justamente se malinterpretó esto que me preguntó recién la compañera, que no me acuerdo el nombre porque no lo vi. ¿Yo? ¿Gabriela? No funciona el psicoanálisis tradicional, no es el adecuado para un trastorno de ansiedad. Esa es la realidad. Sí, sí, tal cual. Dijimos entonces que los tipos de neurosis eran fóbica, histérica y obsesiva. Estos responden a un abanico muy amplio, desde sus formas más banales y cotidianas hasta modalidades más mórbidas, es decir, más complejas. Y pueden presentar manifestaciones somáticas agudas, es decir, manifestaciones en el cuerpo, soma es cuerpo, desde crisis de angustia severas hasta diferentes formas de depresión y somatización. En la imagen es un autorretrato de Vincent Van Gogh cuando estaba internado en la Salpêtrière, en un hospital de Francia. Y él se autorretrató cómo él vivía esas crisis de angustia por sentirse inservible, siendo que fue uno de los máximos exponentes de la pintura en la historia del arte, mundial del arte. Yo tuve la suerte de estar en el museo de él en Holanda, en Ámsterdam, y es maravilloso. Sin embargo, este tipo sufría por su inaptitud, porque no servía para nada. En realidad, vivió a destiempo. Si reviviera y vea lo que logró, probablemente se le cure la neurosis. O no, va a seguir diciendo que todo es insuficiente. Acá tenemos los distintos tipos de neurosis y es un cuadro que no me voy a poner a leerlo porque esto es un regalo que yo les doy para que no lo tengan que buscar y ya lo tienen. Cuando quieran saber cómo se define cada una de las neurosis, cuál es el punto de fijación de cada neurosis y cómo se presenta el conflicto neurótico. No podemos estar explicando todo esto, es material de lectura, obviamente que, como dijeron recién, les gusta el tema, lo van a ver. Además existe, dentro de todas estas descripciones que hicimos, el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, como el nombre lo dice, es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por los cambios anímicos, que son patológicos, que van desde la exaltación, desde
una personalidad exuberante, el ganador de todo, el capo máximo, cuando está en la cresta de su estado anímico, y con un valle tan profundo que lo lleva a la depresión. Por eso se le llama bipolar. ¿Mm? Tenemos muchas personas hoy con este tipo de trastorno. ¿Qué pasa? De la euforia a la depresión, y son realmente llamativas. Cuando el paciente está exultante y cuando el paciente está autodestruido, con una autoestima deplorable. Entonces, obviamente, ¿qué medicación da? Justamente hoy la medicación para el trastorno bipolar es muy específica, porque tenés que tratar el trastorno tanto en la manía como en la depresión. O sea que acá funciona la terapia, sí funciona la terapia, pero a media funciona más la farmacoterapia. Hay medicamentos específicos para los trastornos bipolares, que no dejan de estar dentro del cuadro de la neurosis, por eso hicimos manifiesto. Una vez ustedes van a ver, cuando hagan o escuchen que alguien tiene un trastorno bipolar, sepan dónde ubicarlo. Dos palabritas de diagnóstico y tratamiento de las neurosis. Es fundamental tomar en cuenta la historia de vida del sujeto, por supuesto, por eso hablamos de que es importante el psicoanálisis. Si tuvo problemas en la infancia, sí, tiene conflictos no resueltos que son el detonante, el ejecutor de la neurosis actual. Y hasta que no se destrabe ese conflicto, probablemente continúe. Pacientes que han hecho terapia durante 3, 4 años. Hay pacientes que han hecho... No se escucha. Hola. No, no se escucha, doctor. ¿Lo escuchan ahora? No, de golpe se escucha Y lento. ahora no se ve, yo no lo veo ni lo escucho. Sí, tampoco, yo tampoco. No. No, no. Diagnóstico y tratamiento de las neurosis. ¿Ahí me escucharon? Sí, 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 sí. Bueno, entonces Sí, es fundamental tomar en cuenta la historia de vida. Por eso es distinto el otro psicoanálisis. ¿Quedó claro eso? Sí. Porque es fundamental, porque yo voy a decir, este no sirve, este sirve. No, Sí, sí. depende de la patología. Si hablamos de la neurosis, tenemos que ver si es necesario su juventud, su niñez, la relación con sus padres, con otros, claro. otras parejas, su pasado. ¿Mm? Sí. Entonces es fundamental tomar en cuenta la historia de vida del sujeto con la finalidad de localizar las causas de origen de su patrón y establecer el tratamiento adecuado. El tratamiento de base es psicológico, pero, según su nivel de gravedad puede ser necesario también un tratamiento combinado, psicológico y medicamento. En realidad, el medicamento se utiliza más para el tratamiento de los síntomas que de la enfermedad. Porque no es fácil, no es posible tratar una neurosis con medicamento. Pero si yo trato los síntomas de la neurosis, le voy a dar mejor calidad de vida al paciente. O sea que su expectativa de vida va a estar mejorada, su calidad de vida va a estar mejorada. Entonces va a aceptar mejor el tratamiento. Recuerden el triángulo de aprender a aprender, para aprender a enseñar, para enseñar a aprender. Es decir, si yo pude aprender esto, puedo transmitir lo que aprendí a mi paciente, a la familia, y probablemente el paciente, si entiende lo que le pasa, y va a cumplir mejor el tratamiento. Si no, va a decir, el psiquiatra, el psicólogo no sirve para nada, cada vez estoy peor, porque no entiende lo que le pasa. Entonces no va a cumplir con el tratamiento. Va a ser un transgresor y la cosa se va a complicar. Lejos de mejorar, se va a complicar. Psicoterapia está dirigida a cambiar las cogniciones equivocadas y la interpretación desenfocada del sujeto ha construido sobre sí mismo. El tratamiento farmacológico es apaciguador de síntomas. Recuerden, no de la enfermedad, sino de los síntomas. Cuando estos sobrepasan el umbral de sufrimiento personal y como cortafuegos,
ya que el síntoma agudo actúa como potenciador de las interpretaciones neuróticas. Es decir, si un paciente está con una neurosis y le duele el estómago, ¿qué va a pensar? Tengo un cáncer de estómago. Y no se va a sacar la idea de que tiene un cáncer de estómago. ¿Sabés de qué se termina enfermando? Díganlo. De un cáncer de estómago. Cáncer de estómago. Exactamente. Es verdad, eso sí. Y bueno, entonces, tratemos el dolor de estómago y sigamos adelante. Entonces no va a seguir pensando en el tema. ¿Está? Sí. Bien. Por eso el tratamiento de sintomático. Acá vamos a ver, esto también va de regalo, qué tipo de medicamentos se utilizan. Ustedes lo van a utilizar, porque ni siquiera los psicólogos pueden utilizar medicamentos. Pero es bueno saberlo, un poco como orientador, en qué casos se puede agregar una medicación, que en realidad es muy útil porque ayuda a que el paciente tenga más confianza y establezca más seriedad en lo que es el psicoanálisis. Estructura de la personalidad. Y con esto vamos a terminar porque se me van a repartir, no me van a querer más. Dejamos lo que quede para la próxima porque si no... No, es re interesante. ¿Eh? Es No te- Es re interesante. interesante. Lo demás Sí. no me interesa. Yo hoy necesito que me quieran mucho. Sí, yo porque aprender más no sé si voy a aprender. Entonces yo necesito tener gente que me quiera mucho más. Estructura de la personalidad, y también por mi personalidad, que yo soy muy requeridor. Por eso me gusta la docencia, por eso me gusta hablar con mucha gente. Cuando atiendo a un paciente, atiendo a uno. Cuando doy una clase, atiendo a 10. Claro. Claro. Freud establece una división de la personalidad o distintos niveles de conciencia. Atenti con esto, que aprendemos esto y manejamos muchísimo y entendemos de una vez por todas que la psicología está formada por un aparato, como el aparato cardíaco, como el aparato circulatorio, el aparato digestivo, el aparato urinario, existe el aparato psicológico. Y es bueno que lo entiendan así. ¿Cuáles son los niveles de conciencia? Consciente, preconsciente e inconsciente. Muy fácil. Consciente creo que estamos todos en este momento. Preconsciente, por ejemplo, ¿cuándo terminará de dar la clase este gordo que no termina nunca? Y el inconsciente seguramente están pensando en algo que no pueden hacer. ¿Qué gana tendría de mandarle un coso que no hable más? ¿Está clarito? El consciente es lo que te hace, te da el control, entender la realidad. Claro. El preconsciente es el que lo está filtrando. Esto sí, esto no. Y el inconsciente es lo que harías y no podés hacer. Eso pasa en el secundario. Ahora no, porque esto lo hacemos porque nos gusta, pero en el secundario sí. Sí Bueno, lo yo empecé a pensamos. dar clases por Zoom justamente por esto. Por miedo que me tiraran con un cuchillo o algo. Sí. Y bueno, estamos en una clase de psicología. Claro, sí. El nivel consciente está formado por percepciones, pensamientos y recuerdos de lo que somos conscientes en cada momento. Es irrefutable. Es lo que yo sé, es lo que soy. Esta instancia psíquica se rige por el principio de realidad. Consciente. O sea, soy consciente, entiendo todo. El preconsciente está constituido por pensamientos, recuerdos y aprendizajes que no están en la conciencia, pero podemos acceder a ellos con facilidad. Están en el sótano. Yo puedo acceder a ellos si levanto la tapa del sótano. El inconsciente está compuesto de deseos, pulsiones innatas reprimidas que han escapado a la conciencia, rara vez acceden a ella y cuando lo hacen es de forma encubierta. Es un acto que yo hago sin querer hacerlo, dominado por el inconsciente. En las personas mayores, como hay una ruptura de estos límites o un debilitamiento de estos límites, muchas veces aflora el inconsciente. Entonces, hace cosas que tenía ganas de hacer y nunca las hizo. Por ejemplo, echarte una puteada como decir, pero si
Francisco nunca en su vida puteó. ¿Qué le pasará? Y le pasa eso. Algo que tenía en el inconsciente, como ahora no encuentra freno, te manda a la reputísima madre y a todo el mundo. ¿Y qué le pasó? Sí, pasa eso, sí. Ahí empezamos a entender lo que pasa. Un debilitamiento del Sí, límite, sí. entonces aflora el inconsciente. Cuando, por ejemplo, el paciente anciano le manotea la cola a un asistente. ¿Qué es un perverso, un degenerado? No, nada de eso. Simplemente tiene un afloramiento de su inconsciente que probablemente tenía ganas de tocarle la cola. Pero si estás con los límites adecuados, no lo haces. ¿Está claro? Sí. Sí, sí, claro. Después les voy a dar unos ejemplos que son matadores. Entonces sería también como los niños. Los niños Sí, es seguro, claro que sí. naturaleza. Los niños van formando su inconsciente a partir de la educación. Claro. Hay una canción, Límites, todo. hay una canción de Serrat que explica claramente y nunca más se van a olvidar. Esa que dice, niño, deja de joder con la pelota. Eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. Claro, sí. Bueno, entonces vos ponete en el lugar del niño. Si son niños no te dejan jugar a la pelota. Claro. Te dicen, eso no se dice, eso no se hace, eso, ¿qué mierda haces? Claro. Todo Eso no, está no. todo reprimido. Ese niño después, en algún momento de su vida, ese inconsciente hace pulsión, transborda y hace lo que tenía ganas de hacer y por ahí se zafa. Sí. Entonces es un problema de educación. Sí. No podés reprimir tanto. El niño prodigio, que lo mandan a estudiar, a estudiar la guitarra, el piano, a hacer danza, a estudiar inglés, ¿cuándo juega? Ay, sí. Por eso siempre, yo digo por experiencia, hay que dejarlo que sean un poco ellos, que sean ellos. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, No, hoy los están ajenando de la realidad el teléfono. Yo veo chicos que están todo el día con el teléfono o con la tablet. sí, sí. Todo el día, no juegan, no crean, no hay imaginación, no hay... no- su inconsciente Tal está cual. metido en una tablet, en una pantalla. Sí. Sí, Y así es. creo que Dominados por la pantalla. Dominados por la pantalla. Sí, están. exacto. Ojo que con esto yo no estoy en contra, ¿eh? No, no. Simplemente en dosificarlo. No, Me siento tocada porque mi hijo tiene autismo y está todo el tiempo encerrado en su habitación con la computadora. No Bueno, sale a pero tiene ningún lado. autismo, mi amor. Sí, Está con un TEA, trastorno de espectro autista, que probablemente, bueno, sea el motor de esa situación. O sea, sí. hay que analizarlo desde el punto de vista del niño que no tiene ningún padecimiento, o un TEA, o un Asperger, o cualquier otro tipo de trastorno. No enfermedad, acostumbrate a decir trastorno. ¿Mm? sí. Freud defendió la existencia de 3 instancias psíquicas conflictivas entre sí y que determinan la vida psicológica del individuo, que los asoció al consciente, inconsciente y inconsciente y preconsciente, perdón. Sí. ¿Y cuáles son? Eso, el yo y el super yo. Ahora vamos a ver cómo lo explicó. Acá tenemos la figura de un témpano de hielo. Tenemos la superficie del agua. Abajo del agua, ¿qué está? El inconsciente. Y está el eso. Todo lo que quiere hacer y no puede. Y el inconsciente, deseos, recuerdos reprimidos. Niño, deja de joder con la pelota. Eso no se hace, eso no dice, no se toca. ¿No? Que el niño no juega la bolita, que no juega nada. Que no se dice eso, no se le hace. Ese súper, bueno, es un reprimido total. Desde niño, desde joven, de preadolescente, de adolescente. Todas las personas tenemos esta estructura del aparato psicológico. Digo el ejemplo del niño porque es más fácil, pero lo entendemos en todas las edades. Y el ello es lo que quiero y no puedo. ¿Está clarito? Sí. El preconsciente, perdón. No quería pasar esto.
No, se me pasó de Se está lado. yendo para atrás, doctor. Acá, ahí está. El preconsciente es el contenido no consciente pero accesible, es decir, el que yo freno porque pienso que eso no lo tengo que hacer. No tengo la represión. Sé que por la educación, por el ambiente, por el Estado, por el entorno, esto no lo puedo hacer. ¿Eh? Entonces, un ejemplo, burlando, el abogado filmó un spot vestido de pobre. Y si hubiera utilizado el preconsciente no hubiera hecho nunca eso. Él usa trajes normal, y de marca, hecha a medida, disfrazado de pobre, que era más ridículo que imposible. Quedó mal, realmente. Bueno, es una conducta extemporánea. Es lo mismo que vaya yo a una pileta de natación con corbata. Sé que no puedo hacerlo. ¿Lo podría hacer? Sí, por supuesto. Pero el preconsciente me dice, eso no es No lo puedo. posible. Queda ahí, ¿está? Sí. Pero, chico, otra vez se me fue. No, está bien. El super yo es lo que me gustaría hacer. Es lo que me gustaría hacer, es lo que sale de mí, pero no. Por ejemplo, un piropo a la maestra. No, me gustaría decirle, qué linda que está hoy, señorita. Bueno, no, pero no. El super yo, recuerden una historieta, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero había un super yo del doctor Merengue, o sea, donde un médico, un doctor, no sé si médico o abogado, siempre tenía un pensamiento extraño que superaba su investidura. Es decir, en su imaginación actuaba como lo que no tenía que hacer. Por ejemplo, veía un plato lindo de comida, tirarse encima del plato, no, eso no. Ese es el super yo. Es lo que me gustaría hacer y no puedo. Y eso es lo que me pone inconsciente, por eso es tan chiquitito, por eso es tan pequeño. Eso es como soy yo, tengo el sentido de realidad. Por eso hace la equiparación Freud de los estados de conciencia, consciente, preconsciente, inconsciente, con el ello, el super yo y el yo. Vamos a profundizar un poquitito más esto, pero no acá, sino en otra. El ello. Recuerden que el ello es el que está abajo de todo, como el inconsciente. Es una energía psíquica inconsciente que influye en la dinámica de la personalidad, de ser como soy. Trata de satisfacer los impulsos instintivos de supervivencia, reproducción y agresión, que requieren de una satisfacción inmediata. Es la más antigua de las instancias psíquicas. Su contenido es todo lo heredado, lo que se trae con el nacimiento, lo establecido constitucionalmente, las modalidades, las costumbres de cada familia, de cada entorno, de cada lugar de crecimiento. Esta energía psíquica o líbido se rige por el principio del placer, y cuando sus objetivos son reprimidos o inalcanzables en la realidad. Por eso, la puja grande es entre el ello y el super yo. El ello es todo lo que inconscientemente yo tengo reprimido. El super yo que te quiere hacerlo, hacer lo que podés. Bueno, ahí está en el tira-tira los dos extremos. ¿Se entiende? Está la persona que por represión no hace tantas cosas, ya sea por su cultura, por su educación, por sus costumbres, etc. Pero está el super yo que te hace decir, ¿cómo me gustaría hacer esto y no puedo? ¿Está claro? Sí. Bien, el yo es la parte más racional y realista de la personalidad. Ese soy yo, ahora, acá y siempre. Y está formado por elementos conscientes, que son la percepción, procesos intelectuales, e inconscientes, los mecanismos de defensa que están abajo, inconscientes. El yo se basa en el principio de realidad y media entre el principio de placer representado por ello y las normas morales y sociales representadas en el super yo.
Por eso muchas cosas que vos no haces es porque no se deberían hacer en sociedad. No podés salir desnudo a la calle. ¿Cómo que no podés? Podés salir, lo que no debés. ¿Quién te frena a no salir desnudo en la calle? Es la educación. Ese es todo el fortalecimiento de eso, que te dijeron desde chico, no tal cosa, tal otra, entonces cumplís con eso. Por eso el tironamiento es entre eso y el super yo. Eso, como estás viviendo la realidad, te va a aportar bien, vas a ser la persona que se adapta. Pero es chiquitito, es el más chiquitito de todo. O sea que vivís bajo la presión de arriba y de abajo. Lo que querés ser y lo que no podés ser. ¿Vieron la definición al principio de neurosis? Bueno, Sí. denle acá y van a ver que es exactamente esta historia. Y el super yo es la conciencia moral y la internalización en la infancia de los valores sociales, fundamentalmente a través de la familia. Es decir, lo que te han enseñado tus papis. En este caso, bueno, tu papi o quien se encargó de educarte. Siempre respetando normas familiares, sociales, de costumbre, etc. Representa pautas ideales de conducta y prohibiciones o exigencias socioculturales. Su objetivo es presionar al yo y señalar cómo debería comportarse, suscitando sentimientos de culpa si no cumple con sus exigencias. Y por otra parte, inhibir las pulsiones agresivas y sexuales del ello. O sea que yo decía, tocarle la cola. Un anciano es muy fácil que le toque la cola, le tiene un maneteo, o quiere darle un beso a un asistente. Pero no por eso es un perverso, simplemente ha tenido un debilitamiento en las barreras de contención y aflora el ello por sobre el yo. Claro. El super yo y el ello están ahí dibujados al lado de Homero como el santo y el diablo, ¿no? El diablo es el super yo, el santo es, no, eso no se puede, eso no Las se dos ve, cosas. eso no tiene que hacerlo. Por eso el tironeamiento. El super yo y el ello están en conflicto directo donde media el yo. Por eso el fortalecimiento de la conciencia y el sentido de realidad es tan importante. Y a eso apunta ¿qué? El psicoanálisis. El psicoanálisis apunta a hacer encontrarte con vos mismo y ver dónde está la patología. Si en la base de tu formación, es decir, en el ello, en el inconsciente, o en el super yo. ¿Está? El super yo impone pautas de conducta que dan lugar a cierto grado de control personal mediante un sistema internalizado de recompensas y castigos. Es decir, el neurótico se siente muy mal. Siempre. Habré hecho bien, habré hecho mal, habré quedado bien, habré quedado mal. Es una dificultad que la tienen obviamente los que padecen la angustia y el miedo de que todo le va a salir mal, de que nada va a salir bien. Bien. Me quedan hablar sobre mecanismos de defensa, nada más, que es muy cortito, pero tengo miedo de que se pudran y que todo lo bueno que han aprendido hasta ahora se diluya con el cansancio. Entonces, para no cansarlos y no mezclar más cosas, en la próxima vamos a ver los mecanismos de defensa. Pero pueden preguntar ahora, tienen unos minutos para preguntarme lo que quieran. Si lo sé, lo contesto y si no, consultamos. Doctor, ahí en el yo y el super yo, eso, no, el ello y el super yo, eso lo vivimos casi todos, porque a mí me ha pasado del diablito y el... o estoy loca. Ahí está. No, me ha pasado de, Pero por lo voy a hacer suerte, y digo, no, no está bien, no tengo que hacer porque no está bien, y después digo, pues si todo lo hacen, pero no lo tengo que hacer, y después no lo hago, pero está esa lucha entre nosotros adentro de nuestra mente. pero por supuesto, sí, me alegra mucho que Ah, eso suceda, porque eso es lo que nos permite justamente el crecimiento, el fortalecer el yo, lograr el equilibrio entre cuanto más super yo tenga, más creatividad
más producción, más productiva va a ser tu vida, mientras que si tu super yo chiquitito, y te vas a quedar enroscado cada vez más metido dentro de la carcasa del caracol, y vas a Ah, sacar apenas las antenitas y no vas a subsistir. O sea que, claro. poco siendo audaz, sino fortalecer el yo es tener más conocimiento del estudio, más reflejos condicionados, más relaciones con los demás, más adaptabilidad a todas las circunstancias, al medio, a la sociedad, a la hostilidad, a la economía, al vecino que hincha las bolas todo el día, al perro del vecino, al del banco que me llama todos los días para hacerme acordar que tengo deuda. Y bueno, a todos nos pasa eso. Y ojalá todos podamos Que subsistir. lo principal es ser consciente, o sea, lograr eso de tomar conciencia de El nosotros tema es mismos. cuando perdés la homeostasis. Recuerden, el equilibrio. El Cuando equilibrio. perdés el equilibrio, predomina el inconsciente o el ello, ¿no es cierto? O predomina el super yo, terminás siendo macana. Claro. Bueno, porque salir de la realidad. Ahora, lo que a vos te permite crecer y ser cada vez más, tu autoestima esté más fortalecida, cuando más fuerte tengas el yo, obviamente. Tenerse más confianza en uno mismo, conocerse uno mismo, eso es lo Qué principal. lindo. Bueno, por eso dice, cuando a vos te pase algún problema, Sí, primero mirá para adentro, claro, sí, después mirá para afuera. O sea, primero buscá adentro dónde está tu problema. claro, Después buscar, porque está el que tira la culpa a todo. sí. Pasa algo, es infeliz, no consigue satisfacción en nada y busca culpable. Y eso yo lo he hecho antes. Primero, Es verdad, eso lo he hecho. bueno, primero buscarlo adentro. Te Primero aconsejo, uno. Mm, porque la energía que vos necesitas para fortalecer tu autoestima, la fabricás vos, no la fabrica nadie. no, Nadie que te palmee el hombro, que te diga, que te dé regalo, que vamos a pasear, que esto, que lo otro, que yo te no, quiero mucho. Eso no funciona. no, Eso no. es la energía que fabricás vos, que sos capaz de fabricar vos. Por eso, tomar conciencia de nuestra propia vida. Te chocás con el tema de que yo ya no sé más que darle. Le di todo y no le conformo con nada. Y bueno, No, entonces, fíjate para adentro, no es que necesite nada de lo de afuera. claro. Lo que le está faltando es fortalecer su interior. Sí, Ahí está la Lo cosa. mismo. es crecimiento, es por eso, crecimiento individual, es de uno, de adentro para afuera. Mm, De adentro para afuera, todo es así. sí, sí. Está bueno, muy bueno. Bueno, por ahí alguien preguntó en el chat si mandaba este material, por Ah, supuesto, con sí. mucho gusto. Bueno, Si van a utilizar el material para algo, para una monografía, para lo que fuere, no dejen de poner que lo escribió él, lo escribí yo. Pero utilícenlo para lo que quieran, para lo que sea. Bueno. Placer. ¿Mm? bueno, gracias. Sí, porque es súper interesante. Bueno, me alegro que hayan pasado bien. Yo también, así que nos vemos en la Yo quería próxima. hacer una que les voy a consulta. decir. Ah, bueno, dale. La Bueno. clase, yo vi que la grabaron. ¿La suben a algún lado por si en algún momento queremos volverla a ver y tomar apuntes? Sí, sí, pero nada más que los alumnos van a tener entrada. En YouTube, en el canal de Mauricio García Muñoz. Ah, ¿Cómo? ¿Lo puedo repetir? Ah, qué bueno. En YouTube, entran al canal mío sí, y ahí Mauricio. va a estar. Ah, bueno, buenísimo, no No sabía eso. ahora, porque yo lo pongo extemporáneo. Ahora van a encontrar el aprendizaje nada más, biología. Ah, claro, claro. Bueno, bárbaro. Primero lo van a tener en la mano, después lo van a tener en el canal. Internet, claro, YouTube. Ujú. Bueno, yo por lo menos estoy satisfecha con la clase. Sí, estuvo muy buena Claro. y divertida, me encanta. Perfecto. Después vamos a trabajar sobre la autoestima para que sean las mejores. Las ¡Ay, qué bueno! Lucis y Sanux. Bueno, Nos vemos. Hasta la próxima. hasta la Chao, chao. Hasta luego. Feliz fin de semana. Igual para Buen ustedes. fin de semana. Igualmente.